Hola, soy Rafael Zavala y estaré con ustedes para compartir 3 sesiones sobre cuáles son las características que hacen que un profesional salga adelante. En la clase de hoy veremos un panorama general que nos dará razones para trabajar mejor. En nuestro trabajo pasamos la mayor cantidad de horas del día. Es la fuente de nuestros recursos económicos, pero más importante aún, es también fuente de satisfacción o insatisfacción de muchos que se sienten que han triunfado o también fracasado según sea el caso. Es por ello que conviene estar siempre atentos de cómo trabajar mejor, cómo ser más productivos, cómo ser mejores profesionales. De ello dependerán nuestros ascensos, nuestra línea de carrera y en algunos casos nuestro nivel de recompensa personal y económico. Hoy en día bastará ser un genio en números o el vendedor estrella para surgir y ascender en un trabajo. Definitivamente no. Actualmente se toman en cuenta otras habilidades y valores cuyo impacto en los resultados es mayor. Por ejemplo, ¿qué es lo que aporta un buen profesional? Son 3 características. Número 1, el foco, que es el saber a dónde voy. Número 2, la energía, que es la pasión en las cosas que hago. Y número 3, el talento, que son las capacidades que aporto. Donde se cruce de las 3, ahí están los profesionales ideales. Comencemos por definir cuál es el primer deber de un profesional, y es el estar en contacto y entender la realidad. La realidad de sí mismo, de su familia y de su trabajo. Aparentemente muy sencillo, pero no lo es. ¿Cuántos gerentes hay técnicamente brillantes, pero que sin embargo no supieron anticiparse o reaccionar a la desaceleración por no entender bien el contexto? ¿Cuántos hay que se enfocan en grandes negocios y no se percatan de la realidad de su equipo cercano de trabajo, que está muy descontento y rindiendo al 50%? O simplemente, ¿cuántos son workaholics y no se percatan de que al final tendrán mucha plata, pero para pagar el divorcio? Si han pensado que en estas sesiones van a obtener respuestas, yo los voy a hacer tropezar con preguntas. Decía Peter Drucker, el padre del management, que el error más común en los ejecutivos es contestar las respuestas en lugar de hacerse las preguntas correctas. Por ejemplo, quisiera comenzar preguntándoles, ¿para qué quieren trabajar? Y probablemente me digan, para comer. ¿Y para qué quieren comer? Para vivir. Y llegamos a la pregunta del millón, ¿para qué quieren vivir? He tenido la suerte de preguntarle a muchísima gente y la respuesta que más me dan es, para ser feliz. Pues bien, si vivimos para ser felices y en el trabajo pasamos la mayor cantidad de horas, podríamos cuestionarnos también cómo podemos ser felices en el trabajo. Y esto está directamente relacionado al curso, ya que en la medida que interiorice los conceptos de cómo ser un mejor profesional, podré servir mejor a mis jefes, subordinados, padres, pero sobre todo a mi familia, ya que uno trabaja finalmente por ellos. ¿Cómo empezar a desarrollar las variables que me ayuden a ser un mejor profesional? Jack Welch, nombrado el mejor gerente del siglo XX, comenta en su reciente libro The Real MBA Life que la vida laboral la tienes que enfocar en 3 aspectos: conocer el juego, conocer el equipo y conocerte a ti mismo. Conocer el juego significa conocer el modelo de negocio en el que estás a detalle. ¿Quién es la competencia? ¿Cómo está el sector? ¿Cuáles son las tendencias? Conocer tus funciones al detalle y ser lo suficientemente riguroso para hacerlas muy bien a la primera. Conocerte a ti mismo, el más difícil de los conocimientos, significa saber para qué eres bueno, cuáles son tus debilidades y qué necesitas para mejorarlas. Conocer al equipo significa conocer a tu gente, preocuparte por ellos. Se habla mucho del coaching, pues para mí la mejor definición de coaching que he escuchado es preocuparte por los demás y saber aconsejar. Para ello, debes primero conocerlos, luego motivarlos y luego exigirles. ¿Qué se exige en los profesionales hoy en día? Que el profesional tenga destrezas, competencias y valores. Santiago Álvarez de Mon, del IS, recomienda contratar gente que tenga una mente analítica, lógica, racional, rigurosa, que no se limite a tratar los síntomas, sino que rastrea sus causas y fundamentos. Una mente creativa y visionaria,
que en plena tormenta divisa claros y oportunidades que otros ni sospechan. Optimistas, sí claro, pero permanentemente pegados a la realidad, entendiéndola, evaluando bien los riesgos y definiendo acciones para neutralizarlos, sabiendo que a veces las cosas no salen bien y hay que enmendar el camino. Cuídense mucho de optimistas falsos, que en su fuga de la realidad se acercan peligrosamente al precipicio. Mucho cuidado también con los pesimistas. Son contagiosos y siempre tienen una razón, ya que anticipan un resultado mediocre que terminan alcanzando. Por ejemplo, un vendedor que cree que no va a llegar a su cuota de ventas a fin de mes, lógicamente no llega a su meta. En cuanto a las destrezas necesarias, pues dependerán del área en la que cada uno esté, ya que están referidas al conocimiento de las funciones. Por ejemplo, si soy financiero, tendré que conocer al detalle los estados financieros, cómo armar un flujo de caja, cómo manejar un superávit y un déficit de fondos, cómo endeudarme con una buena tasa, en fin. No quisiera entrar en mayor detalle porque de esto se encargan muy bien las universidades y para eso estudiamos muchos años. Necesitamos profesionales muy astutos para entender el dolor del cliente, sus necesidades reales, ágiles, capaces de cambiar de opinión y adaptarse a los cambios rápidamente. Es mejor ser humilde y contradecirse que estrellarse por iluminado. Personas que se esfuercen, que se comprometan realmente, all in, que saben que solo ganan cuando se dan enteras. Eso lo iremos viendo en las siguientes sesiones. En la próxima sesión entraremos al detalle de las otras dos variables que son críticas para trabajar mejor: las competencias o habilidades de las personas y sus valores.